Éxodo capítulo 3, y el verso 14, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y voy a en esta mañana a centrarme, a dirigirme a ustedes sobre un título, y el título más o menos es ¿cómo nos llegó? ¿Cómo nos llegó? ¿Cómo nos llegó el nombre de Dios? El nombre de Dios a las versiones bíblicas. ¿Cómo nos llegó el nombre de Dios a las versiones bíblicas? Quiero comenzar haciendo una introducción. Y es que en el año 1947, al oeste del Mar Muerto, en Qumrán, unos pastores beduinos descubrieron en una cueva una cantidad de vasijas de barro. Y dentro de esas vasijas de barro, fueron muchas vasijas, fueron algunas cuevas. En esas vasijas de barro, ellas contenían, unos hablan de 800, otros hablan de 900 manuscritos guardados allí. Y esos manuscritos fueron fechados, o sea, fueron escritos entre el 400 antes de Cristo hasta el 70 después de Cristo. Fueron escritos. ¿Qué se encontró allí? Una cantidad de documentos importantes, pero lo más importante que se encontraron en esas vasijas de barro fue la Torá. Ya sabemos qué es la Torá, ¿cierto? ¿Qué es la Torá? Correcto, son los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, que nosotros le llamamos el Pentateuco. Y también se encontraron otros libros escritos allí. ¿Qué fue lo importante? La antigüedad de esos escritos. ¿Sí? Es decir, que a la fecha no habían escritos tan antiguos, sino cuando estos se encontraron. ¿Qué hicieron?
fue una evidencia prácticamente documental de los textos hebreos originales. Pero en toda esa documentación no se encontró la escritura con signos vocálicos. Ya les voy a explicar esto. No se encontró, porque yo les había enseñado hace más de un mes, creo, que el idioma hebreo, ténganlo en cuenta porque voy a hablar y voy a escribir ahora. El idioma hebreo se escribe de derecha a izquierda, ¿sí? Y era un alfabeto totalmente consonantal, es decir, que la escritura hebrea no tenía vocales. Yo ya les he enseñado eso, sino que hay hermanos y amigos que han venido y entonces ellos no saben. Por eso estoy diciendo esto, recordándoles un poquito. No tenían vocales. ¿Qué prueba ello? ¿Qué muestra eso? Que ninguna copia de la Septuaginta, ustedes ya saben también qué es la Septuaginta porque ya les expliqué, que la Septuaginta, que fue escrita en el siglo III antes de Cristo, tercero y segundo, el nombre de Dios, ¿qué es que dice allí? A ver si todavía se acuerdan. ¿Ah? Correcto. ¿Qué se encontró entonces en esos recipientes? Que el nombre sagrado de Dios estaba así: Yod, Hed, Vav, Hei, nombre sagrado de Dios. No tenía vocales. Bueno, ¿cómo hacían entonces? ¿O cómo hicieron los que escribieron entonces la Septuaginta? Sino que cada vez que ellos encontraban el nombre de Dios, ellos decían Adonai, para no pronunciar el nombre sacrosanto de Dios. Y yo ya les expliqué por qué el pueblo de Israel, por qué los oferín, por qué los escribas y por qué aún los masoretas, ellos no escribieron ni nombraban el nombre de Dios, solo en ocasiones específicas, especiales. Yo ya les enseñé esto. Bueno, entonces el nombre sagrado de Dios, tanto en la Torá como en la Tanaj, y la Tanaj es todo el Antiguo Testamento, siempre se encontró el nombre sagrado de Dios de esta manera. Ahora, ¿qué pasó entonces más adelante? Ya en el siglo VI de nuestra era, o sea, entre el año 500 y el año 900, ¿quiénes?
los masoretas, que eran eruditos, personas estudiosas de la Torá, de la Tanaj. Ya me estoy olvidando los números romanos. Del año 600 al 900.000, al siglo VI o al siglo X, ese grupo de eruditos judíos llamados los masoretas, ¿qué fue lo que hicieron? Se reunieron. ¿Para qué? A sabiendas de que se estaba perdiendo el idioma hebreo, quisieron retomarlo nuevamente y a la vez colocarles vocales al alefato se llama alfabeto, alefato hebreo. Eso fue lo que hicieron casi del siglo VI al siglo X. Ahora sí vamos a ver esto. ¿Por qué le voy a explicar esto? Porque lo que le voy a decir más adelante va a ser importante de lo que yo escriba aquí. Muy, pero muy importante. Comencemos. ¿Qué hicieron entonces los masoretas? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Meterle qué? Meterle entonces vocales al alefato hebreo. Entonces a la A, va a poner aquí A, esas son nuestras vocales, ¿cierto? ¿Qué hicieron ellos? Esa es una vocal A y se llama kamatz. Kamatz. O sea que cuando usted encuentre un libro de hebreo, la Biblia hebrea, y encuentre esta rayita debajo de una consonante, entonces es la A. Pero aparte de kamatz, también hay otra misma vocal llamada pataj. Pataj. Y también hay otra vocal igual, significa es la hatat pataj. Hermano, ¿para qué está enseñando eso? ¿Eso con qué se come? Dame el gusto de enseñarles esto. ¿Sí? Listo. Kamatz, hatak, hatat, pataj. Una sola. Correcto. Vamos entonces ahora con la E. Tenemos una shevat, una shevat. Tenemos una seret, seret. Tenemos una segol. Y tenemos una hatak segol.
¿Cómo la ven? Vámonos con la I. Vámonos con la I. La I, el puntico de una letra es en la parte de abajo. La I. Y también tenemos esta es la, ¿cómo les dije? La I. Y este puntico se llama Yired. Yired. Y la otra es la Yired Yod, que es esta misma. Es decir, que esta es una, por eso Yod, Yod, Het, Vad, Hei. Ahora, vámonos entonces con la O. La O tiene otra. Bueno, la O, el puntico va arriba de las letras. Esta va abajo y en la O va arriba. Jolen. Jolen se llama esta. Y la Jolen Bach. Vad, no va, no, vad. Jolen Vad. Jolen Vad. Vámonos entonces con la U. La U es Kibbutz. 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 Y Shured. ¿Cuál es la Shured? Eso nos va a servir ahora. ¿Fácil el idioma hebreo o no? ¿El alefato hebreo fácil o no? Claro. Todas estas son A. Esta Sheva es una Sheva especial. Es especial. Sheva. La I, la O y la U. Bueno. ¿Qué hicieron los masoretas? Al alefato hebreo le incrustaron todas estas vocales. Por eso entonces esas vocales fueron colocadas en el texto masorético, o sea, lo que ellos escribieron, que eran los oferín, en el texto masorético, es decir, la versión hebraica de la Tanaj, es decir, del Antiguo Testamento. Pero, aquí viene la otra. Cuando ellos se encontraron con el nombre sagrado de Dios, Yod, Het, Vad, Hei, no le colocaron puntos, no se los colocaron. ¿Qué fue entonces lo que ellos hicieron? Como cada vez que se leía las escrituras y cuando encontraban el nombre sagrado de Dios, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Entonces, como le decían Adonai, Adonai, llegaban aquí y decían Adonai, Adonai.
Entonces, escribieron el nombre Adonai, o sea, del nombre Adonai, aquí dice Adonai, esta es la Aleph, na N y la I otra vez, Adonai. Pero al colocarle entonces vocales al nombre Adonai, si quiere podemos ahora le cambiamos pongámoslo con otra vocal de A. Pongámosle aquí la Hatag Patag. Adonai. Adonai. Entonces ahora sí pongámosle aquí la Kamatz. Esta es la Kamatz. Adonai. Eso fue lo que ellos hicieron. A todas las palabras le colocaron ¿qué? Aquí tenemos una ¿qué? ¿Una qué? Hatag patag. Aquí tenemos una O, aquí tenemos una otra A, que es la Kamatz. Listo. Adonai. Adonai. Ellos entonces, los masoretas, cuando se encontraron con el nombre sagrado de Dios, ¿qué fue lo que hicieron? Mire, esta pronunciación, fue un poco difícil. Entonces, ellos la cambiaron por dos punticos. Es decir, quedó como la E, como la E de allá. Adonai, no olvide que tiene 3 vocales: A, la O y la A. Y yo les había dicho en una dominical anterior que esa A pasó a una E. Yo les había dicho, hace como casi un mes les había dicho esto. Porque el nombre quedaba Adonai. Eso significaba entonces que cada vez que los masoretas llegaban aquí, entonces no decían el nombre sagrado de Dios, sino que decían Adonai, ya con las vocales colocadas. Adonai, que para nosotros es Señor. También hubo otro momento y los masoretas, al ver que se encontraban las palabras juntas, por decir Adonai, ¿sí? Había como una redundancia, una redundancia,
Y para no decir Señor, Señor, Adonai, Adonai, entonces, ¿qué hicieron? Sencillamente, ellos colocaron también el nombre de Elohim. Elohim. Jin, nos falta la M. Elohim. ¿Qué significa entonces? Dios. En el principio Elohim. Elohim creó los cielos y la tierra. Para nosotros, entonces, este es el nombre sagrado. Yod, Hed, Vav, Hei, nombre sagrado de Dios. Tenemos ¿cuál? ¿Qué sigue? A veces hay con I latina o con Y. Correcto. Dios. Elohim. Dios. Bueno. Eso fue lo que hicieron entonces. Nos faltan entonces, nos faltarían las vocales para Elohim. 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 Ahí está. Este puede ser un poquito de pronto más acá. Listo. Elohim. Eso fue lo que hicieron ¿quiénes? Los masoretas. Entonces, cada vez que ellos encontraban Dios, que encontraban Adonai, Adonai, entonces lo intercalaron. ¿Sí? A veces colocaban Dios, Elohim, y a veces colocaban Adonai. Adonai. ¿En dónde quedó esto plasmado? ¿En dónde quedó plasmado? Ayúdenme. ¿En dónde? En el texto masorético. Allí quedó. A partir del siglo XII. Bueno, voy a hacer una pregunta. Es que voy muy despacio. Voy muy despacio. Yo sé que usted está mirando los garrapiños ahí, dice, pero no, mejor dicho. Está viendo los garrapiños ahí y dice, pero bueno,
¿Esto con qué se come? Pregunto, ¿hasta ahí vamos bien o no? Bueno, ¿quién dice no para desde el principio arrancar otra vez? Que ya que está escrito ahí. Sí, claro. ¿A estos? Ah, no, pues. No, pero ustedes verán que dice el hermano Leo que si a los puntos le ponemos ¿cómo se pronuncia? Sí. Esta es la Kamat. Más o menos. Kamat. Esta es la Patah. Y esta es la Hatah. Patah. Esta es la Sheva. Esta es la Seret. Esta es la Segol. Y esta es la Hatab. Hatag. Segol. Diret. Y esta es Diret Yod. Es esta misma, no olviden que es una sola. Y esta es la Holen. Esta no. Esta es la Hollenbach. Y este suena como así, más o menos. La Kibbutz, más o menos. Se me está olvidando. Se me está pasando esta. Hollenbach es esta. Direi Yod Kibbutz. Y esta es la Chur o Churet. ¿Sí? ¿Así sí les gustó? ¿Sí o no? Bueno. La petición del pueblo. La petición del pueblo. Listo. Ahí ya vamos entendiendo un poquito, ¿sí o no? ¿Sí? Amén, hermanos. No se me vayan a distraer porque esto es complejo. Bueno, hoy no pregúntenme a mí. Bueno. Ahora, aquí viene, hermanos queridos, por favor, lo más. Sí, ahora, sí. ¿De dónde sacaron los traductores las vocales sí, para esta palabra que voy a escribir aquí? Hermanos, por favor, ¿a dónde la escribo? Esta es la pregunta.
¿De dónde sacaron los traductores? A partir del siglo XII, cuando los traductores comenzaron a traducir las escrituras hebreas a otros idiomas, ellos se encontraron ¿con qué? Con el nombre sagrado. Amén, amén, amén. Con el nombre sagrado de Dios. Pero ¿qué sucedió aquí? Al encontrarse ellos con el nombre sagrado de Dios, ¿qué fue lo que ellos miraron? Ellos miraron que el nombre sagrado de Dios tenía que sobre el nombre sagrado de Dios habían colocado unas vocales, pero no porque esas fueran las vocales del nombre sagrado de Dios, sino que los masoretas habían tomado ¿qué? Las vocales de la palabra Adonai. Y las habían entonces colocado en el nombre de Dios. Es decir, vuelvo insisto, estos, los masoretas, colocaron aquí dos punticos. Los dos puntos, ¿qué significa? Listo. Ahí está. Ahí. Los traductores encontraron el nombre de Dios de esta manera. Para los masoretas, judíos, rabinos, escribas, sabían que ellos habían colocado sobre el nombre sagrado de Dios las vocales. Aquí yo les dije, esta es una A, véala allá, ¿sí? Es una Hatat Patah, y la cambiaron por una E, allá. Listo. Eso lo sabían quienes, los masoretas, porque eran su idioma, ellos habían acomodado las vocales. Pero los traductores del siglo XII, no con mucho conocimiento del idioma hebreo, miraron los signos vocálicos en el nombre sagrado de Dios, pero no sabían que los masoretas lo habían colocado para decir, cuando ellos llegaran aquí, en vez de decir el nombre sagrado de Dios, Yod, Hed, Vad, Hei, dijeran ¿qué? Por eso le colocaron las vocales de Adonai al nombre sagrado de Dios. La A la cambiaron por la E, la A
¿Vamos bien ahí? Listo. Ellos creyeron que estos signos vocálicos colocados en el nombre sagrado de Dios era el nombre de Dios. Que pertenecían al nombre santo. Pero resulta que estos signos vocálicos pertenecían era a Adonai. Correcto. La A, ya dije, la modificaron por la E. Por la E. Y cuando encontraron la palabra Elohim, mire, aquí hay dos cosas. Ellos encontraron tanto los signos vocálicos de Adonai en el nombre de Dios, como también las vocales de Elohim, de Elohim. ¿Correcto? Entonces, cada vez que ellos leían los traductores del siglo XII en adelante, dijeron no, entonces el nombre de Dios es este. Y resulta que este nombre, mírelo, aquí está, mírelo. Esta es la Yod. Esta es la Yod. ¿Sí? Dijimos que la A de Adonai le habían cambiado por la E. Entonces, a ver mis alumnos, está fácil. Esta, no olvides, oiga, Yod, Hei, Va, Hei. Entonces, Ye, O, ahí la tiene. ¿Sí? Pero también cuando encontraron ellos los signos vocálicos en el nombre de Dios de Elohim, mire lo que decía. Jehová. Como había más en este que de este, ¿cuál cree que dejaron? ¿Cuál cree que dejaron? Los traductores encontraron tanto los puntos en el nombre de Dios de Adonai en el nombre de Dios y los de Elohim también como Dios. Entonces aparecía a ellos, leían Jehová, y cuando aparecían los de Elohim en el nombre de Dios decía Jehová. Pero se quedaron con este porque era más que estos. Prevaleció más la palabra Jehová que Jehová cuando se hablaba de Elohim. Hay un diccionario y es el diccionario Strong. En el número 3068 habla de Jehová, y en el 3069 habla de Jehová. Todos los que leemos las escrituras creemos que este nombre es una versión latinizada del nombre original hebreo de Dios. Pero
¿Qué creen ustedes? Pero no es así. Porque es un nombre formado por dos lenguas diferentes, mezclado entonces, colocado allí, no mezclado, del original. Del original. Es decir, que en partes se tenía que escribir Jehová y en partes Jehovim, pero escogieron este para no colocar este de aquí de Elohim. ¿Cuándo sucedió eso? Hermano Johnny, ¿cuándo sucedió eso? El error de traducir el nombre sagrado de Dios fue inventado por un monje franciscano católico llamado Pietro Galatinus. ¿Para qué lo escribo ahí? No pagan ni escribirlo ahí. ¿Cuándo fue? En el año 1518, cuando tradujo la Biblia hebrea al latín. Este monje no sabía que los copistas hebreos habían colocado las vocales en el nombre sagrado de Dios para cuando ellos leyeran, dijeran Elohim o dijeran Adonai, pero no que estas fueran las vocales del nombre sagrado de Dios. ¿Me hago entender? Sí, me hago entender, hermanos. Ese monje no sabía, sin tener a cabalidad ningún conocimiento del texto hebreo. Entonces resultó esa palabra que tenemos allí. ¿Por qué sucedió eso? Porque él no entendía ni el querí, que se los expliqué al principio, ni el querí perpetuum, que ellos habían colocado, de cómo se escribe y en dónde hay que, de qué manera hay que leer el texto o la porción. Posteriormente, desde el siglo XVI, es decir, desde el año 1500 hasta el siglo XIX, 1800 y aún hasta 1900, los exegetas e intérpretes de las Sagradas Escrituras, por falta de ese conocimiento del idioma, siguieron escribiendo el nombre Jehová. Toda evidencia muestra que antes de 1518, hermanos, antes de 1518 esta palabra no existía. Esa combinación es el resultado de una adaptación equivocada a las lenguas europeas del propio nombre de Dios, tal como aparece en la escritura hebrea. ¿Sabe qué es la filología? ¿Quién sabe qué es la filología? La filología es la ciencia que estudia la relación entre las lenguas originales y los grupos lingüísticos modernos derivados de ella. Y la filología dice que es un craso error. Ellos, los filólogos que se meten en investigar las lenguas antiguas y las nuevas, que es un craso error haber traducido del nombre sagrado de Dios, como lo tenemos aquí, a este.
Dicen los filólogos, no lo dice Johnny Erazo. Eso dicen entonces la ciencia de la filología. Soy honesto. Algunos defienden este nombre. Algunos lo defienden. ¿Por qué lo defienden? Porque hay algunos códices, como el códice. No quisiera explicar esto porque aquí me alargo y ya el tiempo se me está yendo. Pero el códice de Alepo y el códice de Leningrado dicen que el tetragramatón, ¿saben cuál es? Yod, Het, Vav, Hei. Yod, Het, Vav, Hei. Que el tetragramatón se vocaliza como este en el códice de Alepo y en el de Leningrado. Pero lo que ellos omiten es que cuando llegamos al nombre poético de Dios, ¿que saben cuál es el nombre poético de Dios? ¿Ah? Yad. Cuando en los códices de Alepo y de Leningrado, cuando llegan al nombre poético de Dios y a los salmos que leímos, ¿se acuerdan cuando yo hablé del nombre poético de Dios? Yad, Yad. Ellos no encuentran Ye, sino que encuentran Ya. Yahweh. Encuentran. Entonces, y aun que los nombres de algunos profetas, que también lo vimos hace como un mes, Eliyah, son nombres que terminan en el nombre poético de Dios y no terminan en esta. Eso no lo dicen. Entonces, los traductores primitivos de la versión inglesa y española de la Biblia no eran especialistas en esto. No es que yo sea un especialista, no, señor. Ellos se basaron principalmente en los textos griegos de la Septuaginta para el Antiguo Testamento y los existentes textos griegos para el Nuevo Testamento en su mayoría ellos eran desconocedores del hebreo, falto del conocimiento de la gramática, de la síntesis. ¿Qué es la síntesis? Es poner en orden el vocabulario hebreo. Y los dos primeros traductores de la Biblia en español, usted los conoce. Usted que le gusta tanto leer, ¿no se ha puesto a investigar quiénes eran Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera? ¿No se han puesto? ¿Usted no se ha puesto a investigar aquí? ¿Qué dice? Casiodoro de Reina, revisión Cipriano de Valera. ¿Usted no ha puesto a investigar ello? Oh. Fueron monjes católicos que al traducir la Biblia acabaron usando también el nombre que era común en la religión católica.
Y después se continuó con esa práctica. Por eso hasta el día de hoy, todas las revisiones basadas en la Reina Valera traen, y yo les expliqué a ustedes también, es que no quiero, porque ya les he explicado, que al principio era así y que después pasó a esto, ¿se acuerdan? A estas. Y les expliqué. Y le dije que la letra J no existía en el año 1500. Esta letra es nueva. Eso se los expliqué. Entonces ellos acabaron colocando en todas las reinas Valera, usando el nombre Jehová para referirse al nombre de Dios. Mire que después de la invención de la imprenta, año 1440, por Johannes Gutenberg, se difundieron nuevas traducciones latinas y vernáculas de la Biblia, pero siempre guardaron el nombre Jehová. En 1530, un reformador inglés llamado William Tyndale introdujo en su traducción del Pentateuco en 1530 el nombre no lo copio muy bien aquí. Es que es como ahí. Por ahí me estaba como. Esta es una U. En 1500. Iowa. ¿Quién? William Tyndale, en el año 1530. Nombre que apareció por primera vez en aquel idioma. Imagínense. En la versión de 1611, la versión de King James, apareció 7 veces esta palabra, pero solamente 7 veces. Pero después le colocaron la palabra Lord. Estamos hablando de la versión inglesa, Lord. ¿Y qué es Lord? Señor. Señor. Vamos a las traducciones de ahora. Vamos a las traducciones de ahora. Están pensando, ¿no? Los veo como pensando. Otros como durmiendo. Para quienes hemos nacido con la versión 1909, ¿cuántos llegaron a tener la versión de 1909? Levanten la mano. Yo tengo una en mi oficina. Esa me la regaló mi padre. Él tenía versión 1909. Decía: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. A los jóvenes les decía mancebos. A la mujer le decía, cuando el texto de Mateo,
y parirás. Acá ya se puso concebir, dar a luz. Pero los que hemos nacido en la versión 1909 y la que más usamos, la 1960, siempre vamos a encontrar este nombre. Ahora, lo que yo estoy diciendo no es un secreto para los eruditos. Yo no soy erudito, no es un secreto para ellos. ¿Por qué? Porque las nuevas versiones, la versión Reina Valera de 1990, ya no era del 60, la del 90, comenzó a cambiar el nombre por el Eterno. Por el Eterno. Cambió el nombre por el Eterno. Y la Reina Valera contemporánea de 2011 usa la palabra el Señor. El Señor. Ahora, el Comité de Traducción de la Biblia, no le voy a hacer propaganda, no. El Comité de Traducción de la Biblia, por sus siglas en inglés CBT, para la NBI, Nueva Versión Internacional. Esta es la Biblia arqueológica. Si alguien quiere tomar esta Biblia y decir, yo quiero buscar en Éxodo, a ver, en Levítico, en Números, Deuteronomio, esta es Biblia, la Nueva Versión Internacional de el 2011. Aquí ya no aparece el nombre de Jehová. Guárdeme el Señor, guárdeme el Santo de Israel. Pararme aquí a enseñar cosas que guárdeme Dios, guárdeme Dios. Y quisiera haber traído otras versiones, pero aquí está la NBI. Es una versión moderna de la Biblia, o sea, escribe el título Señor en mayúscula cada vez que se refiere al nombre Jehová. Lo puso como título, oh Señor, en mayúscula. Otras versiones, la versión portuguesa de 1988 pone el Eterno. Y otra versión de 2000 prefiere colocar el Señor. ¿Qué nos dicen las enciclopedias? ¿Qué nos dicen los diccionarios al respecto? ¿Qué nos hablan ellos? Dicen que en el Antiguo Testamento el nombre personal de Dios en Israel, comúnmente representado en traducciones modernas por la forma Jehová, es una imposibilidad filológica.
Dice la enciclopedia judía en internet. Imposibilidad. La enciclopedia británica. Estoy sustentando porque hay que sustentar. ¿Cierto que sí? La enciclopedia británica. Voy a leer literalmente lo que ellos dicen. Ellos no son religiosos. Eso no, es una enciclopedia. Son gente estudiada. Dicen que Jehová es una forma equivocada del nombre sagrado de Dios. Usted se va a ir de aquí medio aburrido. Los veo con caras largas, los veo aburridos, tristes, anonadados, estupefactos y absortos. El cual la verdadera forma dice la enciclopedia británica. El diccionario estándar de la Biblia encontramos que la forma Jehová es imposible de acuerdo con los principios estrictos de la vocalización hebrea. Y otra vez la enciclopedia judía de 1904, volumen 7, dice: es claro que la palabra Jehová es un compuesto artificial. Uf, Dios mío, aquí estoy temblando por lo que estoy diciendo. Pero estoy diciendo lo que dice la enciclopedia judía, volumen 7 de 1904. Y una mala pronunciación del hebreo, del nombre de Dios, que es una imposibilidad gramatical. En el siglo XIX, o sea, el siglo pasado, siguió apareciendo por tradición en los estudios científicos, por tradición, pero acompañado de una advertencia de que esa expresión no indica ni la pronunciación original ni la tradición milenaria de los judíos. ¿Quién dice eso? El diccionario de la Biblia de Smith y Fuller, o Fuller, escriben ahí. Los testimonios históricos. Los testimonios históricos. ¿Quiénes son? Los antiguos, antes de que los traductores hicieran esto. En el año 400, el escritor cristiano de habla griega llamado Teodoreto de Ciro escribió en el idioma griego una obra titulada Cuestiones, y en su capítulo 15 de su libro comenta sobre Éxodo capítulo 7, ese hombre del año 400. Ese notable escritor antiguo informa que aunque los judíos no pronunciaban el nombre sagrado de Dios porque nunca lo han pronunciado, los samaritanos sí lo pronunciaban. Para que vea.
Otro escritor griego, Clemente de Alejandría, anterior a Teodoreto I, nacido en el 216, más antes, también habla del nombre de Dios. Las evidencias, ¿y qué nos dicen los eruditos? Dicen que es una combinación, cuando habla la versión estándar revisada de la Biblia, en su prefacio, algunas Biblias traían un prefacio, acá, y dicen ellos que en las revisiones estándar de la Biblia, la forma Jehová es de origen medieval. Volvemos otra vez de Pietro Galatianos, medieval, siglo XV. Y de las vocales unidas a estos por los masoretas, volvemos a decir lo mismo. ¿Qué más podemos decir? Aquí tengo unos cuantos eruditos que hablan acerca de ello. Y en 1873, es complicado. Ya desde hace mucho tiempo se ha superado esa resistencia a abandonar una tradición equivocada. Ahora digo lo mío. Usted puede subir acá, puede dirigir, puede predicar, puede arrodillarse a orar y puede decir el nombre de Jehová. Puede decirlo. Porque eso ya está metido en las venas. Ese nombre ya está metido en las venas. Que vaya a pecar por decirlo, por pronunciarlo, pues lo hemos pronunciado por 500 años. Es su decisión. Oiga lo que voy a decir. Espero que esto se les quede más que todo lo que acabé de decir. Es su decisión si usted sigue nombrando la palabra Jehová. Es su decisión. Pero lo que yo quería enseñarles es que si estoy hablando de la unicidad, y me faltan por ahí, para terminar, llevamos como 2 meses de unicidad, me faltan como otros 6 meses o 7 meses más. Apenas estoy comenzando con unicidad, apenas estoy arrancando. Faltan 7, 8 meses. Me tocaba a mí enseñar esto, que no se le olvide nunca jamás lo que esas 3, 4 palabras. Si lo quiere seguir pronunciando, siga pronunciando lo que yo no voy a decir nada, porque aún ahí está escrito y ha estado por 500 años. Sígalo diciendo. Yo quiero que su conciencia espiritual no se vaya a ver fracturado o fracturada por la enseñanza de esta mañana. Eso es lo que yo quiero. Por eso le digo, si quiere seguir diciendo Jehová, sígalo diciendo. Pero a mí me tocaba enseñar esto que preparé durante un mes para ustedes, para ahora sí seguir hablando de la unicidad, domingo tras domingo. Este es el inicio. Aló. ¿Quedamos ahí? Bueno, si quedamos ahí, entonces terminemos. Claro, terminemos. Pero considero que, yo tenía como un nudito por aquí, un nudito, y tenía que enseñárselos. A ver, ya ese nudo se me desprende de aquí porque yo tenía que enseñarlo. Pero vuelvo, insisto, si quieren diciendo Jehová, síganlo diciendo. Y ya usted dice, no, pues con lo que me enseñaron allá y de pronto estoy pecando con lo que estoy. No, sígalo diciendo.
si quiere.